Gerardo Bongiovanni, muchas gracias por la invitación a la Red Liberal de América Latina, que se encuentra presente en este encuentro Libertad y Democracia. Muchas gracias también al Grupo Libertad y Democracia, a los presidentes de América Latina por estar aquí y por hacernos parte de este evento. Vamos a tener la presentación de estos tres ilustres caballeros y cada uno va a tomar diferente tiempo para hacer su presentación, pero luego vamos a tener una segunda ronda para que ellos puedan comentar sobre los planteamientos que han hecho sus compañeros. O sea, es una conversación acá para terminar de reforzar. Vamos a iniciar con el presidente Felipe Calderón, abogado. En su presidencia fue un hito, el inicio de la guerra contra el narcotráfico, así lo recordamos, y eso precisamente se enmarca dentro del tema que hoy tenemos, que es combate, ¿verdad?, al crimen organizado y fortalecimiento a la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que en ese entorno, ¿quién más para conversarnos sobre este tema, presidente? Entonces, tiene usted la palabra. Sí, yo te digo, un segundo. Bien, buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades a todas y a todos ustedes, sobrevivientes de esta extenuante jornada que hemos tenido. Felicidades a quienes han intervenido. Qué gusto saludar a mis colegas expresidentes. Y yo voy a abordar el tema tratando de responder una pregunta que anda por acá, por el Cono Sur. ¿Por qué nos pasa lo que no nos pasaba? Antes no había violencia, antes no había homicidios, antes no había extorsiones. ¿Y por qué? Y así dijimos muchos los mexicanos. Yo voy a tratar de explicar ese por qué, empezando por agradeciendo a la moderadora su presentación. Yo soy abogado, pero también tenía alguna vocación o admiración por los economistas, como Sebastián Piñera. Entonces también estudié una maestría en Economía y otra en Administración Pública por el fervor que yo tengo al servicio público, que no es un tema de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Diciendo eso, debo decir que uno de mis grandes fracasos es que yo no pude cambiar esta idea de la guerra contra las drogas o la guerra de Calderón. Es un fracaso mediático, déjenme decirlo así. Es una etiqueta que me pusieron mis adversarios. Y no, mi objetivo no era acabar con las drogas ni era hacer una guerra. Jamás declaré una guerra porque tiene una connotación negativa. La guerra es contra la paz, ¿no? Sin embargo, en política el que le pone nombre a las cosas desgraciadamente es el que gana, y yo si algo perdí fue esa. Así que no es, ni fui yo por lo menos el que acuñó eso. La mía era una pelea por la seguridad de los ciudadanos, en eso estamos de acuerdo. Y la mía era una pelea por el Estado de Derecho, the rule of law, que en términos económicos, como demostró el maestro Robert Barro, colega seguramente de Sebastián en la Universidad de Harvard, hay una correlación directa entre Estado de Derecho y economía y crecimiento económico. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90s, el Estado de Derecho explica más o menos una diferencia de 35% de crecimiento en el PIB por década. Los países que crecen más no son los que tienen más cobre, no son los que tienen más carne, no son los que tienen más petróleo, no son los que tienen más soya. Los países que crecen más son los que tienen más Estado de Derecho. Y dicho, les voy a pedir a los muchachos si pueden poner la presentación, porque voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, desde lo que me pasó a mí, qué es lo que está pasando en América Latina y por qué tenemos esa tasa que mencionaba Dionisio, del mayor número de muertos y de violencia en todo el mundo. Primero, ¿qué encontré yo a la hora que llegué a la presidencia y qué estoy viendo que está pasando en América Latina? Y lo que está pasando, si quieren usarle palabra drogas, narco, muerte, etcétera, lo que está pasando es lo que tiene que entenderse más allá de todo eso, se llama captura del Estado. Esa es la amenaza a la seguridad nacional. No es el fumar marihuana y no es el asaltar, es la captura del Estado y la voy a explicar. ¿Qué encontré yo cuando llegué a la presidencia? Primero, el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades, se los estaba comiendo. Antes no pasaba, ahora pasó en México y ahora está pasando en Ecuador y por eso matan a un candidato, y estoy seguro que está pasando en Argentina y por eso hay violencia en Rosario y por eso está pasando en muchas partes. El crimen organizado se está apoderando de los pueblos y ciudades. Segundo,
Las instituciones, como los conocemos, están carcomidas, así las encontré yo, por la corrupción. Una corrupción que era antes recibir dinero a cambio de pasarse una luz en el semáforo. Cuando esa corrupción es por pasar una tonelada de cocaína en el mismo semáforo, estamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. Y tercero, la política de los gobiernos en México y probablemente en otras partes era una política de mirar para el otro lado. Es decir, la recomendación, el mismo recibís, con eso no hay que meterse. Mirar para el otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Y por otra parte, yo vi dos procesos paralelos que hoy veo en América Latina. Por una parte, uno descendente. Las instituciones de seguridad y justicia están cayendo, están colapsándose rápidamente. Y por otra, el crimen organizado está creciendo arrolladoramente en fuerza, en organización, en dispersión, en comunicación, en tecnología, en influencia, etc. La clave es parar estos procesos y revertir esas flechas. ¿Qué son las circunstancias que había en el 2006, cuando yo entré a la presidencia? ¿Y qué es lo que siguen en América Latina que son distintas del pasado? Una, hay un nuevo modelo de negocio criminal. Yo tampoco soy empresario, como dijo Gerardo Bongiovanni, pero sí recuerdo de mis clases de organización industrial allí en el ITAM, que el valor agregado de un negocio es distinto, depende a lo que te dediques. ¿Cuál es el valor agregado en el viejo modelo? Este nuevo modelo, ojo, también es clave para entender lo que está pasando. Hay una evolución relacionada a las drogas. El viejo modelo, ¿cuál es? El narcotráfico, es decir, literalmente es el tráfico de narcóticos a Estados Unidos. Ese es el viejo modelo. El nuevo modelo, ¿cuál es? Narcomenudeo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Ustedes lo sufren, ¿por qué? Porque dicen Argentina o Chile o Ecuador no están en la ruta de la coca hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque ese modelo ya no es el exclusivo. Ahora el nuevo modelo adicional al viejo de tráfico de drogas es la venta de drogas. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco como exportar toneladas de café de Colombia al mundo a poner Starbucks en todo el mundo. ¿Es el mismo modelo del negocio? Por supuesto que no, puede ser el mismo café, pero el valor agregado es distinto en cada negocio. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? ¿Rápido? ¿Tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. El concesionario de una franquicia de Starbucks necesita controlar la temperatura del café, si está el pastel de zanahoria en el mostrador, el color del stand, el estado de las sillas, el estado de los baños, el control del punto de venta, cobrar la venta de la droga en el punto de venta. Es el nuevo modelo de negocio y eso hizo cambiar la actuación del crimen organizado. Antes, ¿qué controlaban? La ruta. Antes controlaban o la carretera o donde ponían el barco o donde ponen el submarino. Ahora, ¿qué controlan además de la ruta? Controlan el territorio. ¿Por qué? Porque para colocar la tonelada de café necesitas ir al puerto, pero para vender el Starbucks necesitas un Starbucks en cada colonia, por lo menos del mercado apetecible. Eso implicó una dimensión distinta en la corrupción, en la captura del Estado. Antes necesitabas controlar al policía de la carretera o al agente aduanal. Ahora, ¿qué necesitas controlar?
necesitas controlar, poner bajo tu mando al policía de la esquina, lo cual es una dimensión totalmente distinta. El sometimiento de los cuerpos policíacos. Finalmente, tú necesitas personal para el transporte. ¿Cuánto necesitas para meter una tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson? Pues un chofer, un ayudante, un vehículo adelante, un vehículo atrás. ¿Qué te gusta? ¿2, 10, 50 personas? ¿Cuánta gente necesitas para vender 1 millón de bolsitas al mes? El número es de decenas de miles de personas. Hoy salió un estudio de que el crimen organizado de México emplea conservadoramente 175,000 personas. Sería como la 5ª empresa más grande del país. Es decir, emplea miles de personas, se mete en la sociedad, captura a la sociedad, ¿no? Antes, y finalmente termino esta larga explicación, esta parte, se sobornaba para que no me detengas. A mí lo que me urge es pasar sin ser visto. Ahora, ¿para qué soborno? Ahora no me importa que me detengas, yo quiero quedarme en tu colonia a vender mi droga. Eso cambia totalmente el comportamiento y hay 2 factores que yo insistiría en el factor territorial, ¿no? Oh, Dios mío. Que se soborna para quedarse, no para pasar, y se soborna para controlar territorio. Este es el nombre del juego, controlar territorios, y por eso hay una violencia que antes no teníamos. Segundo, esta variable, miren, geográficamente es esto, pero la pueden poner en América Latina. Antes era de los Andes, Estados Unidos. Esta es una ruta, la del Pacífico a la izquierda, la del Golfo a la derecha, la de Juárez en medio. Se controla una carretera, y le digo a mis amigos matemáticos y economistas, ¿cuál es la diferencia entre una línea en el mapa y una superficie en el mapa? Es una ecuación diferencial. Es decir, no es lo mismo controlar la carretera, que es esta línea de la orilla, a controlar toda la superficie de la plataforma. Antes se disputaban las rutas, efectivamente, pero ahora se disputan los territorios. Ese es el gran problema de la violencia. Y son tendencias monopólicas de este negocio que hace que la disputa por una ciudad es feroz. Y no se trata de quitar y eliminar al dealer del otro equipo, sino se trata de matarlo, y no solo matarlo, sino cortarle la cabeza y ponerla a la entrada del pueblo para que digan, este es mi territorio. Por eso la violencia que estamos viendo hoy, esta lucha y la disputa territorial es precisamente lo que está generando la violencia. Una debilidad institucional que ya mencioné. Hay otro factor, entre otras, que es cuando empiezan las matanzas de escolares en Estados Unidos, el presidente Clinton establece la Assault Weapons Ban, una ley que prohibía la venta de armas de repetición, las ametralladoras de ráfaga, los misiles, lanzamisiles, las granadas. 10 años después, en 2004, para empezar 2005, yo entré en 2006, se elimina esa prohibición y en Estados Unidos nadie hace nada por prorrogarla. ¿Por qué? Porque tanto republicanos como demócratas tienen campañas financiadas por el National Rifle Association, ¿no? Como dijo alguna película de John Reed, cuando le preguntan a un héroe de la Primera Guerra Mundial, y díganos por favor en un gran banquete de smoking, etcétera, ¿cuál es la razón de la lucha y de esta guerra? Y se para, abandona su platillo de más gana y dice, bueno, sí señor, la razón de esta guerra es el lucro. Gracias. Y se sienta. Aquí, los americanos no se preocuparon por prorrogar la prohibición de armas de asalto, y desde entonces eso cambia la ecuación en favor de los criminales en términos de poder de fuego. Cuando yo fui presidente, decomisamos 185,000 armas, pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzamisiles, granadas, millones de cartuchos, 90% vendidos en Estados Unidos. Rápidamente otro tema, y perdón que abuse moderadora, es la captura del Estado no es uniforme, tiene distintos grados. Primer grado, el grado predatorio, la etapa predatoria. ¿Cuál es? Donde el crimen organizado se dedica a actividades marginales a la sociedad y al gobierno. Vende droga en alguna esquina, a oscuras en un callejón, controla trabajadoras sexuales en una calle o en un antro, etcétera. Pero es fuera del Estado, tiene una incidencia marginal y se dedica a actividades ilegales, perdón, doble ahí. Es decir, pero aún la policía local puede controlar esa actividad y no hay un desorden social. Segunda etapa parasitaria, ya empieza a infiltrar áreas institucionales, ya soborna a un comandante en un sector de la ciudad, ya tiene controlado a un inspector.
Y entonces no solo realiza sus propias actividades ilegales, sino extorsiona las actividades ilegales de otros. Es decir, yo soy el dueño de la plaza, si tú quieres controlar prostitución, me vas a pagar a mí. Si tú quieres vender droga aquí, véndela, pero me vas a pagar a mí. Si tú vendes gasolina robada, el huachicol en México, me pagas. Si tú controlas inmigrantes de Estados Unidos, llévatelos, pero me pagas. ¿Por qué actividades ilegales? Porque en el mercado ilegal la víctima no tiene cómo defenderse, ¿no? Si tú te dedicas a vender robado y alguien te pide dinero con la amenaza de golpearte o matarte, no vas a ir a la policía, ¿no? Las pobres muchachas que trabajan en la calle, ¿por qué llegan a extorsionarlas los criminales? Porque ella no puede ir a la policía diciéndole que me está pidiendo dinero un señor que se lo dé bajo amenaza. Diga, señorita, usted no puede hacer su trabajo en la calle. Ella no tiene opción. Por eso el crimen organizado en esta etapa extorsiona a otros criminales y es exitoso en eso. Y la tercera etapa, desgraciadamente, cuando se le deja crecer, porque esto es como un virus, una bacteria, que si no le pones la penicilina a tiempo, se va y se va y se va hasta que te acaba. La tercera es la etapa simbiótica, es decir, donde el crimen controla a las instituciones de justicia. Ya no es distinguible del Estado, es el Estado. Por eso los gobiernos populistas que combatimos se identifican tanto con el crimen organizado, les conviene. Son ellos. Les ayudan a ganar elecciones, les ayudan a reprimir disidentes. No es la policía de Chávez la que mata a los venezolanos. Son grupos civiles armados los que matan venezolanos. No es el gobierno de López Obrador el que mata los 47 periodistas que han muerto este sexenio. Es el crimen organizado que ha matado 47 periodistas en este sexenio. No es el gobierno el que desaparece a 120,000 personas, es el crimen organizado que ha desaparecido 120,000 personas. Es decir, el problema es cuando tú vas a denunciar a la comisaría un delito y antes de que salgas te están hablando, óyeme, tú te comprometiste a no soplar y fuiste a denunciar, te vas, tú y tu familia van a pagar esto. En fin, termino rápidamente, este es el resumen. La clave de lo que está pasando en América Latina que pasó en México. Hay un cambio de modelo de narcotráfico a narcotráfico y narcomenudeo. Eso mete una variable que no teníamos antes, control territorial sobre zonas de consumo y mercado. Por eso ahora están en juego países y zonas que antes no estaban, porque son zonas de consumo, aunque no son zonas de tránsito. Eso provoca la disputa violenta que son los homicidios que estamos viendo, que además hace que si el Estado no se defiende y no ataca a los criminales, provoca la captura del Estado. Y con la captura del Estado se refuerza el círculo de violencia, el crimen pasa a su nuevo negocio. Su nuevo negocio no es ni la droga ni la prostitución, su nuevo negocio es extraer las rentas. Hay algo muy importante, antes solo cobraban a las actividades ilegales, ¿no? Pero cuando se apoderan del gobierno y son del gobierno, su negocio es ser gobierno. Su negocio es cobrar impuestos. Por eso llega un momento en que extorsionan no al que vende gasolina robada, sino al que vende gasolina legal y paga impuestos. No al que vende droga que está prohibida, sino al que vende limones, al que vende aguacates, al que vende carne. Le cobran porque es el nuevo Estado. Genera una impunidad, o sea, ¿por qué la ley funciona en un país? Mientras psicológicamente la comunidad tenga la amenaza creíble de que el que rompa la ley va a ser castigado, funciona el Estado. Ninguna policía tiene suficientes elementos ni suficientes balas para controlar a toda la sociedad. Pero toda la sociedad cree que si rompe la ley va a ser castigado, ¿no? Cuando se llega a este nivel de impunidad, se rompe la amenaza creíble y se vuelve un caos. Finalmente lo que hicimos son 3 ejes, los voy a dejar ahí. Combate al crimen, parece obvio, pero no lo es. En México yo perdí la batalla comunicacional porque dijeron, Calderón está loco, está combatiendo a los criminales, debió haberlos dejado. ¿Cómo les declara la guerra si lo que queremos es la paz? ¿Cuál es el lema de López Obrador hoy con el que ganó la presidencia? Abrazos, no balazos. Y el resultado es que hay el doble de muertos hoy y el doble de violencia que en los peores momentos de mi gobierno. 2, más importante, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. No podemos tener ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces de antes. Tienen que ser como el juez Moro, tiene que ser gente incorruptible, bien pagada, bien capacitada, con el state of the art de la tecnología. Si tienes un barrio violento, tiene que haber cámaras en cada calle de ese barrio, tiene que haber tecnólogos
revisando las computadoras de ese barrio. Tiene que haber computadoras e ingenieros detrás revisando los sistemas y las redes de las intervenciones telefónicas que se hagan, etcétera. En fin, nosotros, por ejemplo, en México no había base de datos de la criminalidad. Podía ser policía en un estado y tener una orden de aprehensión en el otro. No había base de datos. Creamos la plataforma México, que digitalizó huellas dactilares, huellas de balística, reportes de policía, placas de los autos, etcétera, etcétera. Y eso le dio un salto en las capacidades estatales sobre los criminales. Drones, imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Creamos una nueva policía. El elemento humano hay que cuidarlo. ¿Cuál es la clave? Control de confianza. 5 pruebas que si quieres ser policía o permanecer como policía federal es una prueba física, una prueba psicológica, toxicológica, socioeconómica y polígrafo. Todos y cada uno detector de mentiras. Todos. Y dependiendo de la materia, un año, una vez cada año o una vez cada 2 años. Hicimos la policía, en fin. La tercera es reconstrucción de tejido social, muy rápidamente. Decomisamos de un suministrador de químicos, un chino, el mayor decomiso en efectivo del mundo, $205 millones en efectivo en una casa en la Ciudad de México. Eran varios cuartos llenos de billetes. Con eso hicimos 335 centros de adicciones en el país, 10,000 espacios públicos como el que se ve ahí, recuperados, donde eran nidos de delincuencia. 1,100 preparatorias, 140 universidades públicas y gratuitas en el país, 96 nuevos campus en otras tantas, etcétera, ¿no? El resultado es, esos son los criminales, la lista de los 36 criminales más buscados en México. Al inicio de mi gobierno, ustedes pueden ver al final, en negro, cuáles fueron detenidos y algunos abatidos en la captura, casi todos. Y la unidad de inteligencia que creamos especial, totalmente aisladas en la Marina y en la Policía, capturaron 2 años después a muchos de los restantes, bueno, ya no están ahí. ¿Qué pasó con la criminalidad? Los homicidios finalmente empezaron a reducir, 21% en el último año y medio de mi gobierno. Con el gobierno de Peña siguió esa tendencia 2 años más, pero se abandonó el esfuerzo y repuntó la criminalidad y ahora está en niveles inalcanzables. Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, los homicidios bajaron 83% desde su pico. Monterrey lo mismo, 89% y así nada más. Perdón que me haya extendido, pero me parecía muy importante explicar qué hay atrás del crimen organizado. No es solo narcotráfico. Muchísimas gracias, presidente. Se vio la cara de todo el auditorio, estaba todo el mundo mirándole fijamente. No había gente al teléfono, ¿cierto? Todo el mundo estaba realmente absorto por la presentación. Muchas gracias, extraordinaria. Vamos a continuar con don Sergio Moro, ex juez y senador de Brasil, que nos acompaña hoy, conocido porque lideró la investigación conocida como Operación Autolavado, que todos estuvimos al tanto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Moro, y tiene la palabra. Muchas gracias. Primeiro, quero agradecer enormemente o convite que me foi feito para estar nesse evento pelo Grupo Liberdade e Democracia, cumprimentando todos os presidentes aqui presentes, Macri, Pineira, Quiroga, Miguel Ângeles, Ivan Duque. É uma grande honra estar num grupo assim tão seleto, poder participar desse evento. Um cumprimento também especial ao Gerardo Bongiovanni, da Fundação Liberdade, que preparou também esse evento. Segunda vez que eu tive a oportunidade de estar aqui na Argentina, falando nesse momento tão especial, que não sabemos exatamente o que vai acontecer nas eleições em outubro, mas sabemos que se vai o kirchnerismo, que fez tão mal para esse país, e dar uma oportunidade para esse país poder retomar aí o seu caminho. Um cumprimento aos painelistas e parabenizo o presidente Felipe Calderon por essa brilhante exposição apresentada e que revela, nós temos um problema comum na América Latina, que é o narcotráfico, a violência,
à criminalidade e creio que os países da região deveriam cooperar mais, trabalhar mais juntos, não só para interagir as polícias, mas também para copiar o que deu certo em outros países. E o México, na sua gestão, é um grande exemplo de uma luta importante contra o narcotráfico. Eu quero fazer um cumprimento especial aqui à delegação brasileira. A última vez desse evento similar eu vim sozinho, praticamente, com o Felipe Cunha e o Ricardo Guerra, que trabalham comigo, são meus parceiros políticos, mas desta vez consegui trazer, chamei, convidei, né? Temos aqui o senador Eduardo Girão, um grande senador brasileiro, a senadora Tereza Cristina, que nos brindou há pouco também com uma brilhante exposição, foi a melhor ministra da Agricultura que tivemos no Brasil na história. E a agropecuária tem essa gigantesca importância, não só para o Brasil, mas para a América Latina inteira. Nós somos um grande exportador de commodities nessa área. Cumprimento também ao governador Ronaldo Caiado, que também nos brindou com uma importante exposição, e posso fazer o testemunho de que, de fato, é um governador que tem se empenhado no enfrentamento da segurança pública, muitas vezes também com uma certa incompreensão, porque no Brasil também nós temos, muitas vezes, essa distorção de debate, no sentido de tentar colorir o criminoso como se fosse a vítima e a sociedade o vilão, quando o contrário é que é exatamente o verdadeiro. E na pessoa deles, cumprimento a todos os demais presentes, autoridades, visitantes. Eu insisti na vinda da delegação porque o Brasil precisa participar mais desses fóruns latino-americanos, porque nós temos problemas comuns. E hoje, falar de liberdade e democracia é essencial. Infelizmente, no Brasil há uma sombra. Nós temos hoje um regime com característica de populismo de esquerda e com um certo viés autoritário. Falávamos até no intervalo com uma das autoridades que a nossa impressão é que o presidente Lula veio pior do que esteve nos outros mandatos. Tem uma frase famosa que é muito utilizada, que é uma referência aos Bourbons, logo depois da Revolução Francesa, quando houve a restauração, que eles voltaram ao trono e não exatamente fizeram um bom governo depois da devolução ao trono, tanto assim que teve a outra revolução logo ali em 1848, mas se dizia que os Bourbons não tinham aprendido nada, mas também não tinham esquecido nada. E é isso que a gente vê hoje no governo Lula no Brasil. Um presidente que tem se aproximado das autocracias a nível internacional, que tem virado as costas às democracias ocidentais, recebeu com honras, para nossa vergonha dos brasileiros, Nicolás Maduro, inclusive chegando a mencionar que a Venezuela era uma democracia, que não tinha problema de narrativas, pura e simplesmente. Um presidente que recentemente declarou que receberia de bom grado o Vladimir Putin no Brasil e que não cumpriria o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Eu acredito que o Brasil, assim como nós todos da América Latina, nós não somos polícia do mundo, então não temos o dever de vigiar
todos os países do mundo e pleitear a democracia. Mas aqui na América Latina nós temos um dever de nos autoajudarmos. Nessa linha, fizemos recentemente no Senado Federal uma audiência virtual, infelizmente, com a Marina Corina Machado, que ela não podia vir pessoalmente, mas fizemos uma audiência para jogar uma luz ali no Brasil, mais uma vez lembrar do ocaso da democracia na Venezuela. Queremos fazer também, e mencionei há pouco, uma nova audiência, dessa vez presencialmente, convidando o presidente Quiroga e também os dois filhos, a Carolina Anés, filha da presidente que está presa política na Bolívia, e igualmente do Fernando Camacho, filho do governador da província de Santa Cruz, também preso político na Bolívia, para nós jogarmos uma luz para essas opressões ali na América Latina. E na América Latina, creio que essa é inclusive a compreensão também desse grupo, Liberdade e Democracia, que nós que acreditamos numa economia liberal, que nós que acreditamos que o setor privado é o melhor motor do desenvolvimento econômico, muito embora ele tenha falhas e precise também nós tratarmos da solidariedade, nós que acreditamos na liberdade como indissociável da democracia, nós precisamos nos auto-ajudar, porque as instituições da América Latina, infelizmente, e num cenário internacional desafiador, que talvez tenhamos uma nova Guerra Fria, como bem colocou aqui o presidente Duque, com um perfil diferente, mas talvez uma nova Guerra Fria, as instituições da América Latina têm se mostrado frágeis e nem sempre suficientes para conter abusos. No início desse ano, eu fui procurado por autoridades do Estado de São Paulo que me avisaram que havia sido descoberto um plano do PCC, que é a principal organização criminosa brasileira, para que me sequestrassem e matassem. Infelizmente, também envolvendo a minha querida esposa aqui presente, deputada Rosângela Moro, que também tem sido uma guerreira e parte dessa nossa delegação brasileira. Na ocasião, nós passamos a informação para a Polícia Federal, que realizou uma investigação e conseguiu desmantelar a célula envolvida nesse plano de sequestro. Para nossa surpresa, quando o fato foi levado ao conhecimento do presidente Lula, o plano foi descoberto na quarta-feira, a quadrilha foi presa, que estava encarregada do sequestro, numa quarta-feira. Na quinta-feira, quando o caso foi levado ao presidente Lula, ele disse que deveria ser mais uma armação do Moro. Essas foram as palavras do presidente da República do Brasil sobre esse tema. Mas, embora nós saibamos que o narcotráfico na América Latina ele é bastante forte e violento, embora nós saibamos que vários ex-presidentes aqui certamente já receberam ameaças, né, do crime organizado e tiveram que tomar medidas de proteção, nós não tínhamos no Brasil, e aqui os meus pares podem eventualmente me corrigir, nós não tínhamos na história do Brasil um relato
de o narcotráfico ameaçando um senador da República. Foi um fato inédito, mas que revela, sim, que talvez o narcotráfico esteja ficando cada vez mais poderoso também no Brasil e que tenha se sentido, também em decorrência do ambiente político, a vontade para realizar esse tipo de ameaça. Como se não bastasse, nós estamos passando, também por conta desse novo governo, uma situação de revisionismo histórico. Falávamos com o presidente Quiroga, que lembrou uma frase lapidar do George Orwell, que o objetivo não é só escrever o presente e o futuro, mas também reescrever o passado. E hoje nós temos um completo desmantelamento no Brasil do combate à corrupção. O governo Lula entrou, enfraqueceu leis que tinham sido aprovadas no passado para prevenir a corrupção, inclusive uma delas chamada Lei das Estatais, que visava evitar indicações puramente político-partidárias para cargos nas empresas controladas pelo governo. Mas, além disso, utilizando a sua influência, tem promovido uma perseguição contra juízes e promotores que trabalharam na Operação Lava Jato. E aí gera uma dificuldade que nós precisamos para o combate ao crime, seja para a corrupção ou seja para o narcotráfico, que é prejudicar a independência da magistratura. Uma vez que se intimidam juízes, uma vez que se punem juízes, uma vez que se afastam juízes por motivos meramente político-partidários, dentro desse revisionismo histórico, nós enfraquecemos também o Estado de Direito e a nossa democracia. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos assistir, apesar dos esforços de governadores como Ronaldo Caiado, que nós vamos assistir um avanço das gangues e das organizações criminosas do Brasil nos próximos anos. Isso, no fundo, nós já vimos no passado, quando do primeiro governo Lula, que começou em 2002, o Brasil tinha uma taxa enorme de assassinatos por ano, de 49 mil assassinatos por ano. Talvez, na época, uma das maiores da América Latina, se não a maior. Quando o governo do PT deixou o poder, isso em 2016, no ano seguinte, ou todo esse período do governo do PT, nós tivemos um crescimento do índice de assassinatos. Chegando em 2017, que é o ano seguinte à saída do governo do PT, 67 mil assassinatos ao ano. E foi algo interessante, quase como um relógio. Em 2018, caiu 13% o número de assassinatos no Brasil. No ano seguinte, em 2019, que foi o ano da minha gestão como ministro da Justiça, caíram 22%. Números que não foram, eram números que nós coletávamos dos estados, números que passaram nos testes, não tem nenhuma manipulação em relação a isso. E nós chegamos naquele ano de 2019 com uma taxa em torno de 42 mil assassinatos por ano. Ainda muito grande, muito elevada, mas muito abaixo dos 67 mil dos anos do governo do PT. Desde então, essa taxa tem caído, mas em percentuais não tão expressivos, e hoje está em torno mais ou menos de 40 mil por ano, que ainda é muito elevado. Eu compartilho aqui o entendimento do presidente Felipe Calderon, que
O que funciona no combate da criminalidade é uma mistura entre rigor no combate ao criminoso. É preciso ter polícia preventiva, é importante ter polícia que investigue e retire o criminoso das ruas. Prender o criminoso funciona assim, tá? Muitas vezes na América Latina se tem um discurso um pouco diferente, em crítica de um suposto encarceramento excessivo, mas muitas vezes esquecendo que acaba sendo uma resposta necessária à prática de crimes graves. E o que funciona é o rigor combinado com política social. Sim, temos um problema sério de desigualdade, temos um problema sério relacionado aos nossos jovens que precisam ter ocupação, seja de estudo ou seja de lazer, para ficar longe desse mundo do crime e do próprio mundo das drogas. Mas o fato é que nós não podemos pretender resolver o problema da criminalidade somente com um ou com o outro. E esse muitas vezes tem sido o grande erro de governos populistas na esquerda, que dão uma ênfase à política social, que é importante, mas se esquecem também a necessidade de se desmantelar as gangues, de se prender os criminosos, de proteger a sociedade e, inclusive, os mais vulneráveis, que são aqueles, muitas vezes, nas periferias das grandes cidades, as grandes vítimas desse crime. Relaciono a questão do combate do narcotráfico, podemos chamar de narcopopulismo, podemos chamar também de cleptopopulismo, mas identifico essa luta com a luta pela liberdade e pela democracia. Daí a importância que nós trabalhemos em conjuntos. Aqui nós temos mentes brilhantes, pessoas de grande experiência, seja no serviço público, seja no setor privado, e com as ideias, a meu ver, que são corretas. Nós temos que apostar no indivíduo. E a melhor maneira de se apostar no indivíduo é apostar na liberdade, é potencializar as liberdades, fornecer oportunidades, e não, como alguns populismos autoritários pretendem, tornar o indivíduo um escravo, submeter as instituições ao jugo do poder político partidário. Eu, particularmente, estou pronto para unir os meus esforços e o meu trabalho a esse grupo, para que nós possamos defender a liberdade e a democracia na América Latina. Muito obrigado. Nuestro tercer expositor, el doctor Carlos Díaz Rosillo. Muchas gracias, don Carlos. Consultor y estratega político con gran experiencia. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias al Grupo Libertad y Democracia, a la Fundación Libertad, a todos los presidentes aquí presentes. Quiero comenzar citando al presidente Duque, que esta mañana en su exposición dijo, cito, la seguridad es un valor democrático. Ciertamente no puede haber democracia sin seguridad. Por lo tanto, no debe temblarnos la mano en la lucha directa, implacable, en contra de todo aquello y de todos aquellos que atenten en contra de la seguridad ciudadana y, por lo tanto, en contra de la misma democracia, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia. Estamos luchando contra un enemigo que es verdaderamente implacable, despiadado, muy bien organizado, con una narrativa, un relato muy coherente, muy persuasivo y muy penetrante en la sociedad civil y con recursos que son casi ilimitados. No es casualidad, sino causalidad, que hay una conexión directa entre el narcotráfico y las dictaduras de izquierda en nuestro continente, dictaduras como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Es por eso que necesitamos armarnos de todas las herramientas y todas las tecnologías a nuestra disposición, todas, absolutamente todas, para poder luchar y ganar en contra de esta batalla, o quizás debería decir en contra de esta guerra, porque no hay otra opción, no hay alternativa. La gente, nuestros pueblos están verdaderamente hartos de no resultados. Hay un gran hartazgo en la población y es entendible. Es entendible porque en el tema de seguridad, para ser sinceros, las cosas no van bien. Permítanme darles algunas cifras y me voy a enfocar en datos registrados antes de la pandemia porque son los que tenemos a la mano. Según un informe del BID en el 2018 titulado Crimen y Violencia, obstáculos para el desarrollo de las ciudades en América Latina y el Caribe, la región, que como ya sabemos tiene casi el 9% de la población mundial, tenía el 39% de los asesinatos del mundo. Repito, una región con casi el 9% de la población tiene aproximadamente el 39% de los asesinatos del mundo. En cuanto a delitos de robo, la media global en ese entonces era de 108 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la América Latina es de 321, es decir, el triple. A esto hay que añadir la poca efectividad de la justicia y las fuerzas policiales. El mismo relato del BID destaca que solo 20 de cada 100 homicidios resultan en una condena en la América Latina. Dicha cifra representa casi la mitad de la tasa global, que llega a 43 por cada 100. Insisto, estamos hablando de cifras del 2018, no son las más actualizadas, pero son las que tenemos porque no hay todavía estudios integrados de toda la región para la era de la pospandemia. Pero el análisis de cada uno de los estudios individuales de países, de cada caso, me permite decir con certeza que en la situación de seguridad se ha deteriorado en todos los países, con una excepción que mencionaré más adelante. Un panorama similar que percibe en materia de robos, que también cuenta con una tasa que supera la media global de 108, pues la región registra 322 asaltos por cada 100.000 habitantes. Otra cifra, según Inside Crime, este año todos los países de la América Latina han batido récords de violencia, todos excepto uno, El Salvador. En toda la región hay un incremento de los homicidios que constituye al principal indicador de estas cifras. Ecuador es uno de los casos más graves. El Caribe también ha visto agravar la situación con una crisis interminable en Haití, pero no solamente en Haití, sino también en otros países de la región. Según un informe presentado precisamente hace unos días por la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, crecen las hectáreas sembradas de coca y crecen las toneladas de incautación y producción de cocaína en la región. Y miremos lo que ha pasado este miércoles, hace un par de días, en Venezuela. 11 policías y militares ingresaron a una cárcel en un intento por controlar el centro desde que opera el Tren de Aragua, la organización criminal que se ha expandido por toda América Latina y que hoy es un problema de seguridad desde Chile hasta Canadá. La debilidad de las instituciones democráticas, los altos niveles de corrupción y la extrema desigualdad han hecho de América Latina un terreno fértil para el crimen organizado y, por supuesto, para el narcotráfico. Y eso, clara y sencillamente, tiene que parar. He procurado usar algunos datos para mostrar la magnitud del problema. Por eso no debe sorprendernos que la violencia y la inseguridad se convierta rápidamente en el mayor problema de la región y, por lo tanto, en una de las mayores demandas de los ciudadanos hacia los políticos, ya sea como candidatos o como gobernantes. Así lo vemos también en todos los últimos procesos electorales en la región, en los cuales la seguridad ocupa un lugar central, si no el principal en algunos casos, en las campañas y en los debates entre candidatos. En este sentido, uno de los grandes desafíos de la política es ofrecer respuestas efectivas y concretas a este problema tan sentido de la población. Hacerlo de tal manera que garantice que el Estado tenga las herramientas y la voluntad, hacen falta ambas, para perseguir y sancionar a las organizaciones criminales y afectar su financiamiento, que sin duda es la manera más efectiva e integral de enfrentar al crimen organizado. Lo bueno
es que hay maneras de luchar en contra de esta plaga. Hay casos de éxito de los cuales podemos aprender mucho. No tenemos tiempo para hablar de muchos de ellos, pero menciono muy brevemente un par de casos. Número uno, el caso de Colombia. El programa de seguridad democrática es un ejemplo de cómo un país puede pasar de ser un país casi invivible, con mucha inseguridad, a ser un modelo de seguridad ciudadana, por lo menos hasta que el presidente Duque estaba en la Casa de Nariño. Ahora la cosa ha cambiado un poco, o bastante diría. El segundo, un caso más controversial, el caso de El Salvador. Podemos pasar toda la tarde criticando varias de la manera en que se han hecho las cosas, a las acciones excepcionales y extraconstitucionales, a las posibles violaciones a los derechos humanos. Hay mucho que se puede criticar, digo, y mucho que se debe de criticar también. Pero ese no es el propósito de este panel. Para el tema en que sí nos estamos enfocando, que es el tema de seguridad, no hay duda que han habido grandes logros y grandes resultados. No estamos aquí, repito, para criticar o para alabar la labor de ningún jefe de Estado, pero sí creo que es importante aprender de cada caso y ver cuáles son los resultados y ver por qué, en este caso, el presidente Bukele goza de un 90% de la aprobación de su pueblo. Yo creo que el punto es que la seguridad es un tema esencial para la ciudadanía y dar resultados concretos es también esencial para la ciudadanía y para la democracia. Y no tratar de entender por qué esos números, por qué esos resultados calan en la población, creo que es condenar a nuestros pueblos a una serie de políticas públicas que sencillamente, con pocas excepciones, no han dado resultados. Como dije antes, la gente está verdaderamente harta y si queremos evitar el populismo, tenemos que entender qué lleva a la gente a buscar soluciones populistas, porque si no lo hacemos, el populismo seguirá en camino a dominar la región y será muy difícil, si no imposible, detenerlo. Entonces preguntan ustedes, ¿cuál es la solución? Creo que sería imposible en 2 minutos poder dar soluciones concretas, pero creo que eso comienza, número uno, con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y número dos, con el fortalecimiento también de las instituciones de seguridad y de justicia. El presidente Calderón ya habló del fortalecimiento de las instituciones, así que me enfoco del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Y eso comienza con honrar y dignificar a estas fuerzas, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas civiles, a las fuerzas de seguridad. Y entiendo que hablar de fortalecer las fuerzas de seguridad en una región en general y en un país en particular que ha visto los grandes abusos de gobiernos militares es difícil, es muy complicado. Pero ese fortalecimiento, esa dignificación, como dije, de las fuerzas de seguridad es necesaria no para promover golpes de Estado o gobiernos de excepción, sino precisamente para defender la democracia, para darle al pueblo la tranquilidad de que puedan salir a la calle en tranquilidad, sin que vayan a ser asaltados. Y es por eso que el caso de la América Latina, y este no es solamente el caso en la América Latina del que hemos hablado, sino de diferentes países del mundo, inclusive de los Estados Unidos. En Estados Unidos hemos visto que en algunas de las ciudades, por ejemplo, más icónicas de este país, ciudades como Portland, como Seattle, como Chicago, como Nueva York, las fuerzas de seguridad, la policía tiene las manos atadas y no puede actuar como debe de actuar, y por eso el crimen ha subido de la manera que ha subido en esas ciudades y en muchas otras. También lo vemos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en donde en vez de enfocarse hoy día en el entrenamiento necesario que merece y requiere la primera potencia del mundo, la atención se desvía en el uso de pronombres, o de más de 30 pronombres adecuados, o en el uso de recursos de contribuyentes para el cambio de género de los soldados. Tenemos que dignificar, como dije, y fortalecer las fuerzas de seguridad y darle el respeto que merecen, no solamente para defender a los ciudadanos, sino también para defender a la misma democracia. Porque como dije al principio de esta intervención, no hay democracia sin seguridad. Y no hay seguridad sin una estrategia coherente, una estrategia que una la voluntad política y el uso, como dije, de todas las herramientas y todas las tecnologías que estén a nuestro alcance. Porque si no, como dijo el presidente Calderón, el crimen organizado va a capturar al Estado y al hacer eso va a capturar a la misma democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos a tener, como había indicado, una segunda ronda tomando algunos de los elementos que los tres expositores han planteado. Y como parte, como vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, quisiera agregar, nosotros agrupamos partidos políticos liberales y think tanks liberales. Y los partidos políticos siempre nos indican que, como bien decía el doctor, el desafío es ofrecer esas respuestas a los ciudadanos. Y no lo hemos logrado. En las campañas electorales no llegamos y además no hemos hecho propuestas concretas. Parecería que es que no tenemos el diagnóstico claro, lo cual no puede ser porque aquí ustedes han presentado la situación de manera muy didáctica, pero ¿cuáles serían entonces las formas para que desde el punto de vista de quienes están aspirando al poder a través de los partidos pudiéramos plantear verdaderamente esa oferta que satisfaga las demandas de los ciudadanos y que resuelva o que contribuya a la resolución de estos problemas, de este problema que es profundo? Le doy la palabra al presidente Calderón, que lo hizo. Entonces, ¿cómo lo haríamos ahora? Me encantó el antes y el ahora. ¿Cómo lo hacemos ahora? Con la complejidad que usted mismo planteó, presidente. Pues como dijo el filósofo de Güemes, pues quién sabe, ¿no? Mira, parte del problema es que tenemos en el lado, en este lado de la sociedad y de la política, tenemos un problema comunicacional gravísimo. Y no sabemos transmitir nuestros éxitos. Yo no sé si es un sentimiento de culpa que viene en nuestra educación religiosa o no sé qué rayos, pero nunca nos sentimos capaces de estar orgullosos de lo que hacemos. Yo, la verdad, a final de cuentas, fue una etapa muy dura que me tocó vivir, una descomposición acelerada de la sociedad mexicana y de la corrupción y del avance del crimen organizado, que logramos revirar. Ya no comenté, pero al final yo vi esos procesos y revertimos las flechas. Las instituciones se estaban fortaleciendo de seguridad y justicia y el crimen organizado se estaba totalmente deteriorando. Capturamos ahí, como decían las gráficas, 28 de los 36 más buscados y otros 6 más fueron capturados por los grupos de élite que nosotros formamos después, o sea, desmantelados los famosos cárteles que se crean otros. ¿Qué pasa? Nunca supimos explicar de qué se trataba, que era un tema de legalidad y de protección de los ciudadanos. Entramos en el juego de nuestros opositores, que era, por ejemplo, este término de guerra, yo veo que tiene más popularidad fuera de México que en México, ¿no? Pero el término de guerra terminó entrando mediáticamente con una connotación negativa. Calderón puso la guerra, que es la que nos tiene así. Y como nosotros queremos la paz, pues entonces el equivocado es él, ¿no? Por eso es importante, decía Carlos Castillo, en paz descanse, que el que le pone nombre a las cosas es el que gana, ¿no? Entonces, mediáticamente somos un desastre. Yo mismo perdí el apoyo de mi propio partido, el PAN. ¿Por qué razón? Porque tenemos el hábito en este lado de la política de usar, de aprender y de obedecer el lenguaje mediático que nos imponen los contrarios. Hace rato que hablabas de lo políticamente correcto, no voy a meter en ese debate, pero lo políticamente correcto siempre viene de la izquierda. Lo que digan ellos es lo correcto. Entonces, el PAN llegó un momento en que le dio vergüenza defender a su propio gobierno. Le dio vergüenza sostener que había que combatir a la criminalidad. Le dio vergüenza decir que a los criminales se les combate y a la sociedad se les defiende. Yo salí de la presidencia con un 68% de aprobación, en buena parte, por muchas razones yo creo, pero 68% de acuerdo con las encuestas de Reforma. Y sin embargo, la candidatura del PAN a la presidencia en 2012 hizo una campaña basada en el cambio, basada en que iba a ser una presidencia diferente a la mía, basada en que iba a tener otra estrategia de seguridad. Y claro, pues así nos fue, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un recuento, como bien decías, de las cosas que sí han funcionado. Ahora que mencionas el tema del Salvador, vale la pena reflexionarlo. ¿Qué es lo que funciona? Yo creo que lo que funciona es el enforcement, el cumplimiento de la ley.
ojo con esta distinción, la mano firme hacia los criminales, que es distinta de la mano dura. ¿Cuál es la distinción que yo hago? La mano dura es la que está diciendo él, que es una mano que no toma en cuenta derechos humanos, que sí violenta a la gente, que sí mete a la cárcel a muchos inocentes, ¿no? ¿Cuál es una manera en que podemos jugar lo de Bukele? Imaginen que Bukele forma parte de los populistas, ¿no? ¿Qué pasaría si Ortega, si Chávez? Pues lo que están haciendo ellos es exactamente eso, es ignorar todo derecho humano, es ignorar todo proceso legal. ¿Sí me explico? Por eso es importante que sí se debe diferenciar entre mano dura y mano firme. Tercero, la política tiene que ser superintegral, pero yo sí creo que no debemos sentir vergüenza de las cosas que hemos hecho bien, recogerlas, marcarlas en un discurso, en una narrativa eficaz y ofrecerle a la gente seguridad. Hace rato comentaba uno de los muchachos que están apoyando el problema que viven en Rosario, en Argentina, ¿no? Y dice, bueno, aquí antes de, y voy a citar lo que decía, creo que era Juan Manuel o algo, más que utilizar, parafraseo lo que dijo, más que utilizar palabras labiosas, como decimos los mexicanos, ¿no?, rebuscadas, políticamente correctas, ¿no?, yo quiero que la presidenta Bullrich entre a Rosario con un tanque, ¿no? Y es lo que creo que hay que decirlo con toda claridad, no un tanque, pero sí la gente está pidiendo orden, está pidiendo seguridad. Y el crimen organizado tiene capacidades mediáticas, balísticas, tecnológicas y económicas muy superiores a lo que tenía hace 10 años. Nosotros tenemos que escalar varias veces hacia arriba las capacidades del Estado sin perder la confiabilidad, la honestidad y el compromiso de las fuerzas del orden. Estoy de acuerdo que hay que fortalecerlas y llevarlas a tener las policías, los ministerios públicos, los fiscales y los jueces que requiere América Latina en el siglo XXI. A mí me decían este argumento, y con eso termino, perdón por el abuso. El típico es que somos países pobres. Yo una vez propuse que el método de control de confianza, básicamente el polígrafo, que era la gran discusión, se aplicara obligatoriamente, no solo en mi corporación federal, que era pequeña e inicial, la Policía Federal que creamos, sino que fuera obligatoria en cada estado, en cada provincia de México. Los gobernadores, la mayoría del PRI entonces, incluso algunos nuestros, como yo jugaba democráticamente, era un presidente de minoría, reunía como manda la Constitución cada 6 meses a todos los gobernadores en el Consejo de Seguridad y se hicieron un complotito, ¿no? Entonces, como las resoluciones tienen que aprobarse por consenso, tenían que aprobar esto de que hubiera control de confianza en las policías. Entonces se reúnen y empiezan su discursito de, oigan, yo admiro la valentía del presidente Calderón de estar enfrentando a los criminales con determinación, pero también hay que decir que aquí en México pues somos pobres, no tenemos recursos, tenemos nuestra propia cultura, nuestra idiosincrasia y así, ya por poco saca las piñatas y las posadas y las quesadillas. Y dice otro, yo quiero secundar lo que dice el gobernador, no podemos implementar eso del control de confianza, porque yo ya estoy empezando a hacerlo y la mayoría está reprobando y se van a ir, si los tengo que correr, se van a ir con el crimen. Le digo, gobernador, no se equivoque, ¿no? Si sus policías están reprobando el control de confianza y el polígrafo, no se van a ir con el crimen, ya están con el crimen, con la diferencia que tienen nuestras armas, nuestras patrullas, nuestra información. Es decir, tenemos al zorro en el corral de las gallinas. Y segundo, gobernador, no le acepto que diga que es ingenuo, que ignoro los problemas de México y que es ingenuo poner, porque decía, Calderón quiere que tengamos policías como en Suiza, y eso no se puede. No acepto que piense que soy ingenuo y que ignoro los problemas de México, pero déjame una cosa, suponiendo sin conceder que yo quisiera que sus gobernados tengan una policía que cumpla los parámetros a la altura de las mejores del mundo y yo le voy a dar recursos federales para eso, dígame cuál es su problema. Pues se llegaron a un acuerdo de que iban a revisar y total, perdí, quitaron el control de confianza, relajaron todo. Resultado,
ese gobernador es aquel gobernador de Guerrero cuyos policías secuestraron y entregaron a la mafia y mataron a los 86 famosos estudiantes, 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ese gobernador, hoy muy activo en política, en Morena, por supuesto, y etcétera, etcétera. Entonces, mi resumen es perdón, extienda, pero sí se pueden hacer las cosas, se requiere mucha determinación y también tenemos que comunicarlas bien. Yo siento que perdí la batalla mediática y la política en el sentido de construir una base de respaldo, porque llega un momento en que sí, la gente, ya que cruzó el desierto y aunque tenga maná todos los días, empieza a decir, oye, ¿te acuerdas de los tiempos del faraón? Oye, antes no había estos problemas, oye, y entonces te dejan solo. Hay riesgos como los que narró el juez Moro, sí recibí amenazas, sí tuve problemas serios de seguridad, mis hijos corrían y siguen corriendo, en fin, pero tienes que jugártela y no todo el mundo quiere seguir ese camino. Entonces, bueno, perdón que me haya extendido, pero eso es lo que quería. Gracias, presidente. El juez Moro. Não existe uma fórmula mágica para resolver o problema da segurança pública, da criminalidade. É um trabalho que leva tempo, mas nós sabemos de vários países que tiveram sérios índices de criminalidade elevada e que conseguiram reduzi-lo. O que nós não podemos é partir do pressuposto que é um problema insolúvel. Se nós ficamos com o problema insolúvel, ele tende a se agravar. O que funciona? Precisa desmantelar as quadrilhas, as gangues, o crime organizado. Precisa ter polícia preparada para fazer investigações complexas para chegar às lideranças. Quando eu fui ministro da Justiça, nós não tínhamos, presidente, no governo federal, uma lista dos mais procurados. Não havia no governo federal uma lista dos mais procurados, do Most Wanted. Nós colocamos, em transparência, inclusive ativa, no Ministério da Justiça, a lista dos criminosos mais procurados do país. Colocamos a Polícia Federal com o objetivo de encontrar essas lideranças e prendê-las. Era a prioridade. Não funciona o combate à criminalidade organizada sem isso. Nós investimos em inteligência, nós investimos em estratégia, em instrumentos novos de investigação. Nós temos um banco nacional de DNA de criminosos que, quando eu assumi como ministro da Justiça, estava abandonado. Nós começamos a coletar o DNA de todos os criminosos, que é um instrumento poderoso aí para a investigação não só do crime organizado, mas de todos os crimes. Aumentamos o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que são os órgãos de segurança vinculados ao Estado, da Polícia Penitenciária Federal. Fortalecemos as prisões de segurança máxima federais no Brasil. O regime prisional desses presídios era falho e permitia que visitantes levassem e trouxessem mensagens dos líderes do crime organizado. No momento em que nós assumimos, nós mudamos as regras e passou a não haver mais comunicação com o mundo externo sem monitoramento. Pegamos as principais lideranças do PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, que estavam presos em presídios estaduais em São Paulo e transferimos para os presídios federais de segurança máxima. Foi no segundo mês do governo. E isso impactou a capacidade deles de continuarem comandando crimes. Os presídios federais
brasileiros têm como modelo as Supermax, as norte-americanas. Nós dobramos praticamente a apreensão de drogas. Eu pedi aqui os dados. Em 2019, nós tivemos 107 toneladas de cocaína apreendidas, que deve ser um número modesto, comparativamente com Bolívia, Colômbia e México, mas foi o dobro de 2 anos anteriores. E nós investimos naquilo que também é muito importante, que é o confisco, né, o comício dos bens vinculados ao crime para coibir lavagem de dinheiro. E o que é importante, e aqui eu endosso as palavras do presidente Felipe Calderón, é a comunicação, o discurso. Porque existe um erro que é comum por parte do populismo de esquerda, aqui da América Latina, de identificar o problema da criminalidade com um problema social. Vincular a pobreza à criminalidade. Ora, esse tipo de teoria não explica o crime de colarinho branco, para começo de conversa. Mas, no fundo, esse discurso muitas vezes é utilizado para se esquecer a política de segurança. Política social na América Latina, ela é necessária, porque tem o problema da desigualdade, porque tem o problema da pobreza. E o melhor jeito é resolver com oportunidades econômicas, mas também com projetos sociais robustos. Mas não elimina a necessidade de se ter política de segurança. E mais uma vez concordando aqui com o ilustre presidente, firmeza, né, com respeito sim aos direitos humanos, direitos fundamentais, construindo instituições sólidas, cortes de justiça imparciais, que funcionem com aplicação da lei efetiva, justa e efetiva, sem prejuízo de política social para resolver o problema da desigualdade. O grande erro é quando se identifica como solução para a criminalidade apenas políticas sociais. No Brasil, nós estamos agora num momento um pouco enfrentando uma controvérsia, porque o nosso Supremo Tribunal Federal avança num julgamento no qual quer descriminalizar a posse de droga em pequenas quantidades. Tem os seus argumentos, no sentido de se evitar a prisão de consumidores e pequenos traficantes. No fundo, a lei brasileira já não pune com prisão o consumo de drogas, mas o traficante em qualquer quantidade é punido. O que nós temos dito lá no Congresso é que, no entanto, que essa questão é uma questão que pertence ao Congresso. Cabe ao Congresso decidir e não aos tribunais e às Cortes de Justiça. Mas, de certa maneira, a meu ver, essa decisão está vinculada a essa ideia mais ampla de enfraquecimento da segurança pública. Espero que o Supremo brasileiro, que a gente respeite, não enverede por esse caminho, porque é um caminho que vai fragilizar a segurança pública no Brasil. Então, o que funciona? Não tem fórmula mágica, mas dedicação, esforço, investimento e Estado de Direito firme fazem diferença. Gracias. Presidente, creo que dio en el clavo. El tema de la comunicación es esencial. Somos pésimos, como dijo, en comunicar lo bueno que hacemos. Mientras la izquierda populista es maravillosa en poder comunicar sus ideas, no podemos hacerlo, ¿no? Hablan de ayudar a los pobres, de sistema de salud coherente, de sistema de educación que beneficia a todos los niños. ¿Quién que tenga corazón puede estar en contra de eso, no? Todos estamos a favor. Ahí es cómo lo hacemos. Lo hacemos quitándole los ricos a los exitosos y dándoselo a los pobres, o dándole incentivos
al sector privado para que genere más y más crecimiento y más empleos. Así que somos muy malos, pero creo que es solamente parte del problema, ¿no? No saber comunicarlos, como dice la canción de su compatriota Thalía, y si no me acuerdo, no pasó. Si la gente no sabe lo que hicimos, no pasó. Pero también tiene que ir unido al financiamiento de esas buenas políticas públicas, meterle plata, meterle dinero para poder implementarlas bien. Así que creo que es un paquete que incluye el buen diseño de la política pública, y todos los presidentes aquí presentes tuvieron muchísimas políticas públicas bien diseñadas, coherentes, las adecuadas, pero eso tiene que ir acompañado con la plata, con el dinero para implementarlas, con los recursos necesarios, y número 3, con el plan de comunicación para que todos se enteren de lo bien que se está haciendo y de la gestión positiva de cada uno de los gobiernos de nuestro lado. Muchísimas gracias a los 3 panelistas. Ha sido una cátedra en la materia. De verdad que lo hemos disfrutado. Y le doy la palabra a nuestro compañero Gerardo Bongiovanni para cerrar la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias Marielos, gracias Sergio, gracias Felipe, gracias Carlos, gracias a todos por acompañarnos y también a todas las personas que están mirando, siguiendo este Zoom por streaming en el canal de YouTube del Grupo Libertad y Democracia y el de la Fundación Libertad. Muchas gracias, damos por finalizada esta sesión, nos vemos mañana a 9:30, no traigan corbata mañana, por favor. Gracias.